nuestro canal de YouTube, que tenemos varios seguidores, y nuestro Facebook Live, que ya nos pueden estar checando ahí en el Facebook. Amén. Ya vamos en nuestra enseñanza número 32, bien rápido, lo que va del año casi, la 32. El título de hoy es Siervos de la Justicia. Es bien importante este tema, así es que inclinen su rostro, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Amén. Alabado, Señor, de haberte adorado, de decirte, Señor, lo grande que eres, Padre. Queremos que tú, Señor, te manifiestes grandemente, Señor, en la palabra, Señor. Que tu enseñanza, Padre, llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, Padre, para así poder actuarlo, Señor. Que baje a nuestra vida, Señor, y poderlo actuar. Que cambiemos nuestra manera de andar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Ya dejar el viejo hombre atrás, nuestra antigua naturaleza, como dice Romanos 6. Gracias, Padre. Te pongo en tus manos, Señor, esta enseñanza el día de hoy, que es tan primordial, tan básica, Señor, y es la base, Señor, de nuestra base como cristianos, nuestra enseñanza, nuestra educación como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a la Biblia inmediatamente, a Romanos 6 del 15 al 23. Amén. Hoy terminamos el capítulo 6 de Romanos. Dice así la palabra de Dios. ¿Sí estamos en Romanos 6, 15? Si no, pues aquí está. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo que nos sabemos casi todos los cristianos. Cuando le hablas de Dios, Romanos 6:23. Cuando estás tomando tus primeras clases, ¿cómo vas a hablar de Dios? Te tienes que aprender Romanos 6:23, ¿verdad? En esta última parte de este capítulo 6, ya no estamos hablando, fíjate, ya no estamos hablando de la unión con Jesucristo, como la enseñanza anterior. En la enseñanza anterior, del versículo 1 al 14, ahí se menciona la unión que hay con nosotros, con Jesucristo, el injerto que tuvimos, nuestro injerto. Y ese injerto fue en el cuerpo de Jesucristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú recibiste al Señor, todo lo que recibiste, fuimos injertados, dice la Biblia. Eso vimos del 1 al 14. Ya en esta otra mitad, lo que acabamos de leer, se trata de nuestra esclavitud a Dios. De que tú y yo somos esclavos de Dios. Nadie hoy en este día, nadie es libre. Alguien que me diga, es que yo soy libre. Nadie es libre. Nadie puede decir hoy este día, yo soy libre para hacer lo que yo quiera, para hacer lo que se me venga en gana o para lo que se me antoje. Nadie es libre. Ahí dice que somos siervos, nosotros somos esclavos de Dios. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La Biblia es bien clara. No hay mejor método que la Biblia se exprese por sí
por sí sola. Vemos ahí que somos o esclavos del pecado o eres esclavo de Dios. No hay de otra. Eres esclavo tú de tu pecado, que no dejas soltar, o eres esclavo de Dios. Nadie puede decir libre, que es libre esta mañana. Cuando tú digas que tú eres libre, en ese momento tú eres esclavo del pecado. No hay más vuelta. Un joven me preguntó de aquí del colegio, pastor, yo soy libre y ando con la chava que se me dé la gana. Un chavo de prepa. A veces traigo de 4 novias. Nadie me va a decir lo que yo haga porque soy libre. Le dije a este joven, ¿sabes que tú no eres libre? Tú no eres libre, eres libertino. Vives en un libertinaje. ¿Sabes por qué? Porque eres esclavo de tus pasiones. Eres esclavo del sexo. Eres esclavo de tu carne. Entonces no eres libre. Tú vives bajo una esclavitud. La Biblia nos muestra que no nos dejemos engañar. Que tú y yo no nos engañemos nosotros mismos. Nadie puede atribuirse el ser libre. El único ser que es libre es Dios. Y que en cierto sentido, en esa palabra de libre la puede tener Dios, nada más. Y Dios es libre porque Dios no es un ser casual. No es casual Dios. No es un ser que le deba ser ese ser, a nadie se lo debe Dios. Dios no le debe esa causa a nadie de esa libertad. Él existe por sí mismo, dice su palabra, dice un salmo. Él existe por sí mismo. Pero Él tampoco tiene la libertad como la que nosotros y como la que tú y yo tenemos. Él no la tiene. Muchos le llaman tal vez un libre albedrío, el que tú y yo tenemos. Pero eso es para que tú sepas escoger lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando te vas más a fondo, lo que es el libre albedrío es que realmente Dios te está dando ese libre albedrío, pero para que lo sigas a Él, no para que hagas lo que se te dé la gana. Nuestra libertad consiste en escoger de entre un camino u otro. En eso consiste nuestra libertad. Realmente, nada más. Dios no tiene dos caminos, hermanos. Él no tiene dos caminos. Dios es un solo camino, uno solo. Él es justicia, amor, bondad. Y el único que no depende de nadie es Dios. De nadie depende. Nosotros tenemos la necesidad de depender de alguien. Siempre. Todos nosotros como criaturas finitas de aquí, limitadas en este cuerpo, necesitamos tener una unión siempre y una dependencia de Dios y de su palabra, siempre, no nada más cuando tengas una necesidad. Vean lo que dice Deuteronomio 11:26. Desde el Antiguo Testamento, recuerden que me gusta ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vean lo que le dice Jehová a su pueblo a través de Moisés. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. No hay otro camino, hay dos nada más. La bendición, si oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y el otro camino, y la maldición, si no oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios y te apartas del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermanos, Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento, pone delante del hombre, pone delante del ser humano dos caminos. Se lo puso a Adán también. Se lo puso al pueblo judío. Y hoy en día te lo pone a ti y a mí. Hoy este día te pone a ti y a mí que solamente hay dos caminos. La bendición o la maldición. El que tú quieras tomar. En Deuteronomio es tan claro, la Biblia es tan clara, ahí se explica
nos explica en qué consisten esos dos caminos, nada más. ¿En qué consisten esos dos? ¿En maldición o en bendición? Lo que tú quieres. Dios nos advierte, no nos obliga. Porque si nos obligara, ya estaría rebasando situaciones de nuestra libertad que Él nos puso desde que nos creó, desde que nos hizo. Nos advierte. Dios no puede obligar a nadie. A nadie va a obligar. Por más que hagas, a nadie va a obligar. Nos advierte que si lo escuchamos y que si creemos, que seremos bendecidos. Dice que va a bendecir tu entrada, que va a bendecir tu salida, que no vas a pedir prestado, que vas a hacer cabeza y que no vas a hacer cola. Eso dice Deuteronomio 28. Que va a bendecir el fruto de tu vientre, tu trabajo, que va a bendecir a tus hijos y que te va a dar diario las cosas que tú y yo necesitamos. Diario. Pero que sigas la bendición, que lo escuches. Pero Él no te va a obligar. Todo un caballero, Dios. Todo un caballero, Jesucristo. Pero, dice Dios, si tú no quieres oírme y tú quieres insistir en llevar tu misma vida, encapricharte tal vez, rebelarte, que te opongas a lo que Dios te dice, pues yo no tengo ningún problema, ninguno. Quiero que sepas que tus pecados un día te van a alcanzar. Eso dice Deuteronomio 28. Dice que la maldición, imagínate, la maldición te va a seguir todos los días de tu vida. Todos. ¿Qué es la maldición? ¿La maldición de Tutankamón que te echan? ¿O la bruja? ¿O cuál es esa? ¿Sabes cuál es la maldición en la Biblia? La maldición en la Biblia significa ser abandonado de parte de Dios. Eso es la maldición. Cuando una persona es maldita bajo este término, que es el bíblico, es la persona que está abandonada por Dios, posiblemente haga mucho dinero, sea próspera, sea fructífera, pero como no tiene la mano ni la compañía de Dios, nunca va a poder disfrutar su dinero. Nunca va a disfrutar lo que tiene. Cuando una persona es maldita, puede llegar a la presidencia tal vez de su compañía, de la empresa donde trabaje tal vez, pero como es maldita, como está separada de Dios, no tiene la bendición de Dios en todo lo que hace. No va a disfrutar ni el puesto donde tal vez le costó 20 años llegar, no va a poder disfrutar nada, ni a su familia. Y tal vez con muchas posibilidades es la persona más miserable de este mundo. Te lo puedo apostar. Porque no está Dios con él. Está maldita, está separada de Dios. Una persona puede llegar a los 70, 80 años de edad, pero si esa persona a los 70, 80 años de edad es maldita, está separada de Dios, no tiene la bendición de Dios, su vejez se va a convertir en una maldición. Totalmente. Y fíjate que como personas moralmente libres, tú y yo somos moralmente libres, que tú decidas lo que puedas hacer. Debes de comprender que Dios nos está advirtiendo. Dios no te está obligando, Dios te está advirtiendo. En Romanos 6:15, que ya leímos, empieza con la misma pregunta del versículo 1 de Romanos 6:1. Ahí en Romanos 6:15, mira. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Vamos a Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En estos dos versículos se nos hacen preguntas donde abarca toda nuestra libertad, donde tú y yo tenemos la libertad. Ya no soy, tal vez tú puedes decir, ya soy cristiano, entonces con que no pierdo la salvación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a darle vuelo a la hilacha. Voy a engañar a mi esposa, voy a cometer fraudes, voy a hacer cosas que el Señor abomina.
Cuando tú empiezas tú a pensar que eres libre y empiezas a pensar de esa manera, para que tú peques deliberadamente, realmente tú no has sido libre entonces. Eso que nos quede claro. En todo Romanos esto nos tiene que quedar bien claro. No eres libre, no has nacido de nuevo. ¿Sabes en qué consiste nuestra libertad? Nuestra famosa libertad que tenemos en Dios. Eso consiste en no querer hacer lo que nosotros queramos hacer, sino que debamos hacer lo que Dios quiere que hagas. Es que obedezcas. Esa es la definición de la libertad en la Biblia. Que la libertad que tienes es no hagas lo que tú quieras hacer, lo que tu carne te dicte hacer. Es lo que debemos de hacer, obedecer. Esa es tu libertad. Hay muchas personas que se me han acercado en diferentes tiempos, momentos, pero quise meterlo ahorita aquí. Me han preguntado, ¿es malo el vino? ¿El vino es malo? ¿Tomar vino es malo? ¿Es malo que las mujeres usen pantalones y se suban aquí a ministrar? ¿Es malo? ¿Es malo ir al cine? ¿Es malo tomar café? En esa definición que yo les estoy diciendo de libertad entran todas estas respuestas a esto. Hermanos, el vino no es malo. No es malo. Si es malo que tomes vino y tropieces a alguien a causa de que tú tomes vino. Sí te puedes tomar una copa de vino cuando estés en tu comida, es sano. Pablo se lo recomendó a Timoteo. No es pecado que te tomes una copa de vino. No es malo. Pero si enfrente de ti o en el restaurante que estás hay personas cristianas débiles en la fe, como dice la Biblia, o que son nuevas en Cristo, tú puedes tropezarlas por tomarte una copa de vino. Dice Romanos 14, no tomaré vino ni ninguna otra cosa que mi hermano yo haga tropezar, que se debilite o que se ofenda. ¿Me pueden leer Romanos 14, 21? Porque ese no se lo pasé a Juan. ¿Alguien que me lo lea, por favor? O Romanos 14, 21 que me lea, por favor, en voz alta, para comprobar esto. Gracias. Hermanos, el vino habla de comer, de lo que te tomas tú. No es pecado. Dice la Biblia que todo se nos es permitido, pero que no todo te conviene. De eso habla la Biblia. La pregunta que saltaría aquí, entonces, ¿es pecado el vino? Sí. Si no me conviene tomármela ahorita, sí es pecado. Para que no hagas tropezar a los débiles de la fe, dice la Biblia. ¿Me conviene hacer esto delante de la gente que me está viendo? No sé si me es permitido, si no me conviene hacerlo. Dice que todo te es permitido, pero no todo te conviene hacerlo. ¿Es permitido que las mujeres usen pantalones para que ministren? Hermano, estamos en el Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, perdón. Estamos bajo la gracia. Hermanos, jamás una iglesia, y esta mucho menos, y ninguna iglesia cristiana, algún pastor que me escuche en Facebook, puede normar reglas prohibitivas. Ningún pastor, ninguna iglesia te puede dar unas reglas, unas normas prohibitivas. El día que una iglesia cristiana te prohíba algo, ya cayó en el legalismo esa iglesia. El día que te prohíba algo. Hermanos, la vida cristiana no consiste en reglas prohibitivas.
Estamos hablando de la libertad, no se desvíen. La vida cristiana no consiste en eso, en reglas prohibitivas. Puedes sugerirle a las mujeres, no sé, pues vístete con recato, pero puedes sugerirle nada más. ¿Y sabes por qué nada más? Por testimonio a la gente nueva, nada más, por testimonio. Hermanos, los ojos del mundo están sobre nosotros. Nada más haces algo y mira, y eso que es cristiano. Hermanos, en esto consiste la libertad cristiana. Fuimos llamados a libertad, dice la Biblia. Solamente, hermano, que no uses tú esa libertad en ocasión para la carne. Esa libertad no la utilices para esa ocasión, para tu carne, para ese deleite de tu carne, ni para tropezar a los débiles de la fe. Hay muchos débiles en la fe que caen en religiosidades. Vean lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. De eso se trata la última parte de Romanos 6. De eso. De que seas sabio. Romanos 6:16, por favor. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, someterse, dice ahí, dice: ¿no sabéis que si te sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, eres esclavo de a quien obedeces? Aquí someterse significa ponerse bajo el control de. Eso es someterse. Cuando tú te sometes a Dios, significa que estás bajo el control de, en este caso, de Dios. Leeríamos de esta manera, con este significado de someterse, el versículo 16 de Romanos: ¿no sabes que si te pones bajo el control de la droga, no sabes que si te pones bajo el control del alcohol, si te pones bajo el control del sexo, para obedecerle, eres esclavo de a quien obedeces? Hermanos, tenemos que estar bien conscientes, bien conscientes, súper conscientes, que Dios nos ha hecho libres. ¿Y sabes libres por dónde? Por medio de la muerte de Jesucristo, pero para obedecerle, para que le obedezcas. Hermanos, pero el que siga siendo esclavo, siendo cristiano, tú puedes seguir siendo esclavo siendo cristiano. ¿Sabes por qué? Porque no has sido liberado, no has sido libre, no has sido salvo todavía. Cuando Jesucristo entra a una vida, hermanos, pero realmente que Jesucristo entre a tu vida, entra para hacernos esclavos de Él. ¿Y sabes qué? Ahí te va a librar de todos esos vicios. Todos esos vicios del pecado que te tienen esclavo, que no puedes salir. Y tienes que entender que la felicidad consiste en no ser esclavo de aquello que te está arruinando. Que tal vez ya dejaste a tu familia, que tus hijos ni te hacen caso. En eso consiste la felicidad de un cristiano. En no ser esclavo de aquello que te arruina, que te va a acabar con tu vida. Vamos a ver ahí unos contrastes de las esclavitudes que hay en los versículos 17 y 23, ahí de Romanos 6. Ahí encontramos ciertos contrastes. Vean el primer contraste, ahí es el principio de la esclavitud, ese contraste, en Romanos 6, 17. Dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais, está hablando en tiempo presente, tiempo pasado. Dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado.
dice eras. Ya no eres, ya siendo en Cristo ya no eres. Si no, nunca lo fuiste. Hermanos, cuando alguien sigue siendo esclavo, es porque cuando tú recibiste a Jesús, no le obedeciste, pero mucho menos le creíste. Por eso sigues en esclavitud. Cuando dicen, hay muchos que dicen, tal vez muy aventurados, ¿quién quiere recibir a Jesucristo en su corazón? A ver, levanten la mano. O vamos a los portales a hablar, a ver, que reciban a Jesús en su corazón. Muchas veces tal vez por emoción levantaste la mano. Muchas veces tal vez. O lo aceptaste intelectualmente, nada más aquí en tu mente. Nada más ahí. Pero saliendo de ahí, ya no estuviste dispuesto a obedecerle ni a cambiar tu estilo de vida. No lees la Biblia, no te reúnes, no oras, no quieres hacer lo que la Biblia te está mostrando, que cambies, que tengas esa manera de vivir. ¿Sabes por qué? Porque quieres seguir viviendo tu propia vida. Quieres seguir siendo esclavo del pecado y no ser esclavo de Dios. La Biblia, cuando habla de esclavitud, siempre va a estar relacionada con falta de obediencia. La esclavitud. Vean lo que dice Romanos 6:18, continuando. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Tal vez yo hacía lo que mi carne me mandaba. No quiero serle infiel a mi esposa. No quiero serle infiel a mi esposa. Y te ibas con la primera que se te atravesaba. Yo sé que las drogas me destruyen, que me hacen mal, pero ¿qué crees? Que hay una fuerza más grande dentro de mí que me dice, vamos a drogarnos otra vez. Vamos a hacer esto. Eras esclavo, dice la Biblia. Eras, entiéndelo, eras. Ya no eres. Dominado por una fuerza dentro de ti que no puedes liberar, que no puedes quitarte, mucho menos la vas a poder vencer, esa fuerza. Vean lo que dice Efesios 2:1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto. Otra vez, estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste. Otra vez, tiempo pasado, o habla de que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. De desobediencia. Me llama mucho la atención, dice anduviste, y no las creemos muchas veces. Tiempo pasado, pretérito, ya pasó, en otro tiempo, dice la Biblia. Hermanos, la corriente de este mundo va de arriba hacia abajo, la corriente de este mundo. Ahí habla de una corriente. Dice el versículo 2 de Efesios, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo va de arriba hacia abajo. La corriente de Dios va de abajo hacia arriba. La corriente del mundo cada vez peor. La corriente de Dios cada vez es más santa, menos. ¿Sabes cómo? Como los salmones, en contracorriente. Hacia la montaña vamos, hacia arriba vamos. El mundo va hacia abajo. El mundo va hacia abajo, el cristiano va en contracorriente. Cada vez que tú vas en esa corriente, en contracorriente, tal vez sientes que la corriente te va a jalar y ni le echas ganas y sigues subiendo y que te vuelve a jalar otra corriente más fuerte que viene, pero tú no cambias tu manera de pensar y vas hacia arriba. Sientes que a lo mejor te vas a hundir, que ya no puedes más. El mundo quiere que vayas en el mismo barco, para que me entiendas. Y tú como cristiano no vas en el mismo barco. Vamos en contracorriente. Y ¿sabes qué? Como llevas dirección contraria, nos van a odiar. Te van a odiar. ¿Por qué? Porque no haces lo que ellos hacen.
Simplemente por eso. Al mundo no le gusta que tú seas diferente, que hables diferente, que te vistas diferente, que te peines diferente. Eso al mundo no le gusta, que opines diferente a ellos. A eso no le gusta al mundo, que te comportes diferente. Todo eso al mundo no le gusta. Vean lo que dice Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no eres del mundo, antes yo te elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Más claro, ni el agua. Dice que Dios nos eligió. Así es que no te sientas el muy que yo decidí ser cristiano, no. Dios te eligió, dice que desde antes de la fundación del mundo. Dice, mi embrión vieron tus ojos, dice un salmo. No somos de este mundo, no somos de este mundo. Esa es la única prueba de que somos hijos de Dios, de que no somos de este mundo. Hermanos, dice Efesios que seguías una corriente que sigue todo el mundo, una corriente que sigue todo el mundo. Ancha y espaciosa es la puerta. Ancha y espaciosa es la puerta donde el mundo va a la perdición, donde el mundo va a su pecado, donde el mundo va a la ruina. Y dice la Biblia, el Apocalipsis, que la mayoría entra por esa puerta. La mayoría. Vean lo que dice Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, la Biblia nos enseña en este versículo que la carne tiene voluntad. Tu carne tiene voluntad. ¿Saben qué es voluntad? En el Larousse lo tomé, no lo tomé en ningún libro, así, wow, lo del Larousse, así del primero que me salió en la computadora. Voluntad, del latín voluntas, es la potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. ¿Qué es la carne? ¿Qué es el cuerpo? Miren, la palabra cuerpo en el griego es soma. La palabra carne en el griego es sarx. Sarx es la naturaleza más baja del ser humano, más baja. La carne se refiere a todos esos impulsos sexuales no controlados. Los deseos de la carne es esos deseos de comer y ponerte bien llenito, bien porqui. Los deseos de la carne, hermanos, es algo que tú no puedes controlar. Cualquier deseo, hermano, que te lleve a violar una ley natural es un deseo pecaminoso, de pecado totalmente. La Biblia dice que todos nosotros hacíamos lo que la carne ordenaba. Hacías lo que la carne te decía. Hermano, nosotros hemos sido libertados ya, hemos sido liberados de todo esto, de esa esclavitud. ¿Y sabes cómo? Obedeciendo. Obedeciendo. Hermanos, muchas veces y siempre, más bien siempre, no basta con que aceptes a Jesús en tu corazón y que lo reconozcas, sí, Él es mi Señor, mi Dios, sino que realmente tú le digas, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Es bien bonito decirte cristiano, bien bonito. Dile, Señor, ¿sabes qué quieres que haga con mi vida? Que me permita entrar en un futuro contigo. ¿Qué me quito? ¿Qué hago, Señor? ¿En qué cambio mi vida? Pablo en su conversión, cuando él tuvo la conversión en camino a Damasco, le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es, yo creo que una de las conversiones más dramáticas que la Biblia describe, ¿no? Hay en Hechos,
donde dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí dice que se le va la vista. ¿Qué quieres que haga? Así nosotros, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando tú te conviertes a Jesús, tienes que venir con esa actitud, tanto en tu mente, en tu corazón, de venir a obedecerle. Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti, por mí? ¿Cómo puedo ser mejor padre, Señor? Aquí estoy, dime. ¿Cómo puedo ser, Señor, yo mejor esposo? Con una actitud de obediencia, dispuesto, hermano, con disposición. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo la obediencia opera cuando tú te convertiste. De a de veras, si te convertiste de a de veras. ¿Cómo es que opera esa conversión dentro de ti? Dice Pablo, el evangelio tiene que ser obedecido. Obedecer lo que Dios manda, si no seguirás siendo esclavo del pecado. Vean en Hechos 5:32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Cuando tú recibiste al Señor, ahí recibiste el Espíritu Santo, aunque no hayas hablado en lenguas, ese es otro tema. Dice, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo recibo del Señor y recibo muchas cosas, se me adhieren, lo hemos aprendido aquí en Romanos. El Espíritu Santo es una de las cosas que yo tengo. Y no tal vez expresiones de los pentecostales a partir del año 80, de los años 80. Lo que dice la Biblia, dice que cuando yo recibí al Señor, ya recibí el Espíritu Santo, en ese momento. Y dice que el cual ha dado a los que le obedecen. Mi primer cambio es que voy a obedecer. Dice la Biblia que no somos oidores, que si no tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice que los que oyeron y que después obedecieron. Si tú dices, es que, hermano, ya llevo años en Cristo, mi vida no cambia, voy de mal en peor. ¿Sabes por qué? Porque solo escuchaste, no fuiste hacedor, porque no le quieres obedecer. Así de sencillo. Hermano, todo va a cambiar cuando tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Haz lo que quieras con mi vida. Haz lo que quieras con mi vida. Muéstrame, Señor, qué es lo que quieres que yo haga. Y yo te voy a obedecer, cuésteme lo que me cueste. Todos los grandes hombres de Dios así hicieron eso. Esa debe ser la actitud tuya y mía. Esa. Una actitud, hermanos, que verdaderamente quiera seguir a Jesucristo. Si no, ¿a qué estás jugando? No te engañes. Romanos 2:8. Dice Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor. Hermano, entiende, solo tu obediencia te va a salvar. Solamente que obedezcas, que cambies, que tengas cambios de vida. Que no obedezcas tus impulsos. Hermanos, ya somos libres para obedecerle a Dios y no obedecerle a nuestra carne. La carne tiene la voluntad, esa fuerza que tienes tal vez adentro. Dice también ahí que cuando Jesucristo venga, que no seamos avergonzados, muchos de nosotros. ¿Sabes por qué vamos a ser avergonzados? Van a ser muchos porque no obedecieron lo que Él mandaba, porque no obedecieron. Romanos 6:19. Seguimos. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miembros, habla de miembros, dice, presenta tus miembros para servir a la inmundicia. Miembros de inmundicia. Hermanos, en el original griego significa instrumentos para pelear, instrumentos de pelea.
o instrumentos para la batalla. Eso es nuestros miembros para servir a la inmundicia. Muchas veces esto se ha traducido como armas, las armas que tú tienes. Dice que teníamos nuestras armas, pero para servir al mal, para servir a la inmundicia. Mis brazos, mis ojos, mi boca, mis oídos son armas, son tus armas que tienes, que tú y yo tenemos. Hermanos, entiende lo que es una pelea espiritual, es una guerra espiritual la que tenemos. ¿Y sabes qué? Llegabas con esas armas y te ponías bajo las órdenes de Satanás. Aquí estoy, mi señor Satanás, aquí estoy con estas armas que tú me diste Dios, vengo a dárselas a Satanás. Así es lo que se hace. Hermanos, si dice la Biblia que eso fue en el pasado, dice que eras tiempo pasado. Hermanos, hoy ya conocemos a Dios. Tú y yo ya conocemos de Dios. Entonces tenemos que estar en su luz. En su luz. ¿Sabes por qué? Porque ya conocimos su luz. Sabemos que tenemos poder también, hermanos. Un poder que antes no teníamos. Antes no tenías ese poder. Y ahora tienes que llegar con esas armas, con todos esos miembros que eres tú y ponerte las órdenes del capitán, que es Jesucristo. Todas esas armas. Hermano, la comunión que tú tengas con Dios es lo que nos va a ayudar. La comunión que tú tengas en oración, eso te va a fortalecer, te va a llenar, te va a dar una fuerza que antes no tenías. Es la única manera, hermanos, que te llenes tus pilas a diario, diario. Pero si tú sigues cayendo y cayendo en pecado, hermano, ¿sabes cuál es tu problema? Que tienes muy buenas intenciones, pero ¿sabes qué? No quieres obedecer. Y no quieres obedecer su palabra. Es lo que no quieres obedecer. Hermano, simplemente siendo obedientes tú a la palabra, a lo que dice la Biblia, vas a tener dominio sobre el pecado. Esa fuerza de la voluntad de la carne, que tengas esa misma fuerza en la voluntad para vencer todo eso, que tengas ese dominio sobre el pecado. ¿Sabes por qué? Porque simplemente eres obediente. Romanos 6:20, por favor. Y 21. Dice, pero cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Por qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Aquí dice Pablo, ¿qué fruto tú tenías? ¿Qué fruto sacaste de tu vida pasada? Ustedes pregúntense, ¿qué fruto han sacado de su vida pasada? Ningún fruto. No dimos ningún fruto. Las cosas que hacíamos en el pasado, dice Pablo, hoy nos dan vergüenza ni mencionarlas. ¿Es verdad o no? Es que yo era así, yo era asado y el Señor me rescató. Dice Pablo, eso ahora te da vergüenza por las cosas que estás, ni las menciones. ¿Sabes por qué? Porque era una vida llena de pecado, manchada. Nos avergüenza. Hoy nos avergüenza esa vida que llevábamos. ¿Sabes por qué te avergüenza? Porque hoy tenemos el Espíritu Santo. ¿Y sabes antes cómo eras cuando vivías en pecado? Eras cínico. Lo contrario, el versus de vergüenza. Cínico. No nos daba vergüenza pecar. Cínicos. Vean lo que dice Jeremías 6:15. Vean qué pregunta hace Jeremías. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Se han avergonzado de haber pecado? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben qué es vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigan, caerán, dice Jehová. Ni la vergüenza conocen, dice Jeremías. Qué cosa tan terrible. A mí eso me dio miedo. En el pecado, unos desvergonzados totalmente. Siempre llegan comentarios y rollos, ¿no? Como nos llegan a todos. Es que, ¿sabes qué? Que tal persona tiene su amante, ni vergüenza tiene, anda en la calle como si nada, todo Toluca lo sabe que es su amante, sin vergüenza.
Tus hijos lo saben, tus cuñados lo saben. No hay nada oculto, dice la Biblia, que no se llegue a saber. El pecado, hermano, te bloquea de tal manera el entendimiento, tu conciencia, que el hombre se convierte en un cínico. No tienes vergüenza, desvergonzado delante de Dios y delante de tus familiares. Romanos 6:22, vean lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, ya como cristiano tú no tienes fruto de vergüenza. Ya no tienes fruto de vergüenza. ¿Sabes qué fruto tienes que tener? El de la santificación. Ese es tu fruto. Que cada vez vas a ser más santo, más separado del pecado. Pero es diario. Es como ir al gimnasio. Diario, para que yo vea un resultado. Si nada más un día dejo de pecar, pero luego ya no, pues no tiene resultado. Igual que cuando vas al gimnasio. Hermanos, la santificación que habla allí en Romanos 6:22 es de que cada vez te tienes, de ese alejamiento, que cada vez te tienes que alejar del pecado. Cada vez. Entre más lejos tú estés del pecado, más santo vas a ser. Siempre. ¿Y sabes cómo? ¿Qué resultado vas a tener? Una paz en tu corazón y en tu vida bien grande. Vas a estar tranquilo. No vas a estar intranquilo. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra paga, hermanos, que es bien famoso este versículo. La palabra paga viene ahí del original que Pablo lo escribió. Era el salario de un soldado romano que recibía todos los días por su trabajo. Esa era la paga. Cuando tú pecas, recibes un salario. Cuando tú pecas, recibes un salario. Y el salario que vas a recibir por haber obedecido al pecado, por haberte ido por la puerta ancha, dice Apocalipsis. Hermano, Dios te advierte hoy 14 de octubre del 2018, que el salario que tú vas a recibir cuando mueras, que va a ser la muerte eterna por obedecer al pecado. Dios te lo está advirtiendo hoy, te lo advierte. ¿Y sabes por qué te lo advierte? Porque te ama y porque me ama. Y no quiere que te pierdas, no quiere que te vayas al infierno. Hermanos, nuestra alma, tu alma es bien preciosa. Dice la Biblia que es más preciosa que cualquier riqueza que este mundo ofrezca. ¿De qué te sirve tal vez ganar al mundo si vas a perder tu alma? Hermanos, Dios te va a pagar por lo que hiciste y es la muerte eterna. De eso trata Romanos 6:23. Por eso es tan especial para cuando les hables de Dios. Romanos 6:23. La muerte eterna. Pero en vez de que recibas un salario, hermano, Dios te da oportunidad. Dios te da muchas oportunidades. El salario por tu obedecer a tu pecado es irte al infierno. Pero Dios no te ofrece un salario. Dios te lo regala. Romanos 6:23. Dios no te da un salario, Dios te lo regala. Comparen ustedes, hermanos, paga con dádiva. Ahí dice Romanos 6:23. Paga contra dádiva. Hermanos, el diablo te va a cobrar. Dios nos regala siempre. Pónganse de pie, por favor. Dios te regaló a su Hijo Jesús. Dice que para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya sabemos lo que Satanás te va a cobrar. El salario que te va a pagar, que te vayas al infierno. Dios te lo regala, te da una dádiva. Dios nos dio a su Hijo. Dice que para que no se pierda, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna.
Cierra tus ojos. Señor Padre, gracias, Señor, este día, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque entre más crecemos, Señor, en tu gracia, Padre, en tu conocimiento, Señor, más nos damos cuenta, Señor, que es increíble, que es maravilloso obedecerte, Padre. Qué miserable yo sería, Padre, o infeliz, Padre, antes que no te conocía, Señor. Señor, te damos gracias hoy, Padre, porque podemos comprobar, Señor, a través de tu palabra, Padre, que no es solo el conocimiento, Padre, sino el accionarlo. Accionar lo que sabemos. No te quedes en tu cabeza todo el conocimiento. Acciónalo. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. El conocimiento con la acción funciona. Cambiemos, hermanos, cambiemos nuestra forma de vida. Hermanos, las obras son manifestación, Señor. La manifestación, Padre, que hemos creído en ti, Señor. Las obras son esa manifestación, Padre, de nuestra obediencia a ti, Señor. Queremos obedecerte, queremos cambiar nuestra forma de vida. Ya no queremos seguir pecando, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Queremos ser mejores esposos, Señor, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores en nuestros trabajos. Gracias, Señor, Padre, por tu conocimiento, Padre, y el accionar ahora ese conocimiento, Dios. Te bendecimos, Señor, esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has regalado a tu Hijo, Señor. Nos has dado una dádiva, no nos has dado un salario. No somos asalariados. Tú nos los regalas, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor. Bendícenos, Cristo.